Bueno, estamos retomando nuestra segunda parte del día de hoy, nuevamente con otra pregunta. Queríamos comentar justamente que en relación al tema de los nombres de la nueva estructura del Ministerio de Salud, que la estamos emitiendo desde la dirección de la futura Escuela Provincial de Gobierno en Salud, Floreal Ferrara, que está en el ámbito de una nueva denominación de la subsecretaría a cargo de Leticia Seriani, que ya los saludó a ustedes, digamos, el primer día, o sea que en la presentación que hicieron junto con el ministro. La subsecretaría se denomina Subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización, digamos, enfatizando justamente la centralidad que esta subsecretaría y el ministerio le está otorgando al campo de la educación en salud. En este bloque vamos a estar revisando algo que es una característica muy particular del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires y que creo que se repite en muy pocas provincias, como el caso de Córdoba o el caso de Entre Ríos, digamos, que es el hecho de podríamos decir, la municipalización de la salud. Podríamos hablar en esos términos si la municipalización hubiera sido exactamente un fenómeno de construcción desde la política pública. Acá también sabemos que ha habido momentos en la historia de la provincia donde la relación provincia-municipio se ha estado definiendo también por quién daba respuesta a los problemas más acuciantes de la población. Lo real es que una parte sustantiva de hospitales son municipales, son hospitales en muchos casos de menor porte, digamos, que los hospitales provinciales, y prácticamente el 100% de la atención primaria, o más precisamente del primer nivel de atención, digamos, está en este momento en gestión municipal. Entonces, la pregunta, digamos, relativamente simple, y sabemos que esta no es una tarea de hoy, sino que es una tarea que ya ha comenzado desde el primer día de gestión, es de qué manera la política de salud puede mejorar la articulación del sistema en la lógica de la articulación público-público, digamos, entendiendo que todos los que estamos en el campo de la gestión pública, digamos, tenemos un objetivo superior común, en este caso el derecho a la salud. Bueno, como bien decías vos, Mario, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires 135 municipios, 224, 225 ahora hospitales municipales, la enorme mayoría de un nivel de complejidad más bajo, algunas excepciones, hay con un nivel de complejidad 3. Tenemos 1.780 centros de atención primaria de la salud. Y bueno, esto fue motivo no de una planificación, de decir, bueno, vamos a hacer una descentralización organizada, operativa, pero con una rectoría fuerte para darle al conjunto provincial una red de servicios planificada, ordenada, sino que le dijeron a los municipios, háganse cargo, ¿no? Bueno, háganse cargo, va a haber un 16,5% de la coparticipación que va hacia los municipios, de los cuales un 37% de eso va a ir para la salud, sin asignación específica. Bueno, háganse cargo de la salud. Con realidades del interior de nuestra provincia, donde tenemos partidos con 3.000-4.000 habitantes, otros con 6.000, otros con 17.000, con 40.000, y toda la complejidad social de las grandes concentraciones urbanas del conurbano bonaerense, La Plata, Gran La Plata, lo cual hace que sea una provincia muy disímil, pero además que esté absolutamente desintegrada, desorganizada, a todo nivel, no solamente a nivel de salud. Que además, fíjense, hay regiones, la provincia está regionalizada, ¿no? Y cada ministerio, cada área tiene una regionalización diferente. La regionalización, ni siquiera las secciones electorales coinciden con la regionalización en salud, ni la del IOMA con la de salud. Tenemos 14 regiones en el IOMA, que es salud de la provincia también, 12.
Es decir, es una provincia que lo que el gobernador Axel Kicillof dijo en toda su campaña, hay que integrar esta provincia. Esta provincia tiene que integrarse. Y en salud es una de las tareas más sustantivas que vamos a hacer. Como yo decía al principio, después de estos 4 años de gobierno, nuestra pretensión es dejar, cuando menos, esbozada y con un grado de funcionamiento, aunque sea primario, pero estable, un sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En red, que comience con los 1.780 centros de atención primaria, que deberán ser privilegiados en cuanto a su tratamiento, para poder ser realmente el gran organizador, la puerta de entrada, el organizador del sistema que garantiza el tránsito por los otros niveles en una forma ordenada, y lo que son los 224 hospitales municipales, y los 77 hospitales provinciales, ¿no? Más los centros especializados, hemoterapia, etc. Este es el objetivo, pero además es imprescindible hacerlo si de lo que se trata es poder acceder a una salud en tiempo y en forma oportuna y adecuada por parte de los ciudadanos, porque así como problematizamos al principio otros problemas, yo mencioné el tema de la eficacia, a algunos les gusta usar más el término eficiencia, o efectividad. La verdad que a veces se pelean por la definición de esos conceptos, pero más allá de eso lo que queremos es que el sistema funcione mejor, que una madre en cualquier lugar de la provincia sea controlada en su embarazo, podamos determinar si ese embarazo en el control estricto va a necesitar o no de qué tipo de maternidad, y que podamos tener la maternidad segura para que esa persona pueda planificadamente nacer en un lugar con una maternidad segura, donde además, volviendo a los temas de género, etcétera, haya parto humanizado, un trato como corresponde a cualquier ser humano, como a veces logramos en el privado, pero en algunos privados, en otros no, y que se valora tanto y que muchas veces no lo logramos en el público. Y quiero decir que muchas veces sí lo logramos en el público y se hace muy bien. Pero bueno, de esto se trata, reconstruir un sistema, una red de servicios que dé cuenta de toda esa heterogeneidad. Para que la gente por ahí tome cuenta de la magnitud del problema. Nosotros tenemos que hablar de ese modelo de atención y tenemos que hablar de un modelo de financiamiento permanente y estable. No que dependamos del teléfono de un intendente, que si me internás, no me internás el paciente, que lo tengo, que la gravedad, que la distancia. La distancia para el interior de la provincia es un problema. Las distancias son enormes. Y permanentemente dicen, mi problema es qué hago con un paciente que necesita trasladarse. La distancia. Tenemos que trabajar fuertemente y entender las problemáticas, porque cada intendente, diríamos, hizo lo que pudo según la concepción que tenía de la salud, el secretario de salud que eligió, y sobre esa base se desarrollaron muchas distorsiones. Entonces hay que ir a corregir esas distorsiones. Nosotros estamos actuando regionalmente, todo nuestro accionar va a ser en el territorio. La primera reunión de región se hizo en la 11, ahora este mes, o hacia fin de mes, hacemos el COSAPRO, y después seguimos región por región, viendo qué potencialidades tiene cada lugar, qué debilidades tiene cada lugar, qué fortaleza tiene cada lugar, al decir cada lugar, cada partido, y cómo en esa región, y luego entre regiones, tejemos una solución. Modelo de financiamiento, tenemos que ver cómo se paga en forma sustentable eso, porque nosotros hemos tenido programa TAM2, hemos tenido, que luego cayó, no se continuó. Ahora hay un programa AMBA que conceptualmente es interesante porque tiene un grupo de salud nuclear con una población a cargo de tantos habitantes que tiene que salir a hacer territorio, etcétera, etcétera. Ahora, se financia un año al 100% los recursos humanos, el 50%, y después se va el recurso y hay intendentes que pueden seguir, otros que no, otros que más o menos, y volvemos a la misma inequidad y volvemos a que ideas que son buenas después terminan pasando como malas, no porque las ideas hayan sido malas, sino porque no tenés cómo financiar, no pensaste cómo sostenerlo. Entonces, el modelo de financiamiento para la provincia, que tiene 4 o 5 ítems específicos, ya lo estamos discutiendo con todos. Tengo que llevar como a alguna pregunta incómoda que sé que ya abordaste en la reunión de ranchos,
que justamente fue la primera reunión del Consejo Regional de la región 11 aquí el sistema de estímulos que ha quedado histórica o estructuralmente en la provincia ha hecho que algunos municipios imaginen que es mucho más, digamos, beneficioso o rentable, por decir así, apostar a la alta complejidad, digamos, o a tener camas comparado con invertir, digamos, en el primer nivel de atención. Pero al mismo tiempo esto está sustentado en una ley de coparticipación. Sí. ¿Este sería un tema, digamos, central para esta lógica? En realidad, más que la ley, es como ese dicho, echa la ley, echa la trampa, cómo le buscaron la vuelta a la ley para hacer lo que la ley no procuraba. Porque en realidad, cuando uno ve los coeficientes, como se reparte, el coeficiente único de distribución, si todos tuviéramos un concepto de la salud como el que hay que tener, todos los intendentes, y eso se puede tener si hay una autoridad rectora fuerte que organiza todo esto y que evita que cada uno salga haciendo lo que puede, jorobándolo al otro, porque eso es lo que está pasando. Entonces, si eso sucediera, la ley no redistribuía tan mal. El tema es que ahora vamos a tener que ir a corregir eso, sobre lo cual se basó la trampa. Porque llegamos a un momento en donde no solamente hay algunos municipios que desarrollaron estas cuestiones extractivas, pensando en la debilidad del coeficiente de distribución para decir, me quedo con dineros para recaudar para el municipio, no recaudar solo para la salud, para el municipio. Pero eso se lo sacas a otro, porque la torta es una torta fija. Ahora, muchos municipios, la enorme mayoría, que no tenían esa posibilidad o esa visión, sino que querían poner en atención primaria, pierden recursos para la atención primaria. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Empezar a falsear los datos. Nosotros hemos encontrado algunos municipios donde curiosamente todos los habitantes se atienden 14 veces por año, van al médico. Todos los habitantes van 14 veces. Sería el municipio del mundo más controlado de la salud. Más saludable, claro. Obviamente, esto que ya forma parte, y lamentablemente lo digo, de un folclore, entre los cuales cuando se juntan a discutir estas cosas ya entran al terreno de lo jocoso. Bueno, pero si no, y el problema es, si no miento, el que mintió más me saca parte a mí. Entonces el que miente más tarde, o el que miente menos, pierde coparticipación. Al año dice, recibí 8% menos. Entonces, ¿qué le dice a su secretario? Infla los números, porque el otro está inflando más. Pregunta, ¿se puede construir un sistema de salud y un modelo de financiamiento así? Es imposible. Estamos basados en mentirnos entre nosotros mismos. Y esto hay que decirlo crudamente, porque si no lo decimos crudamente, no lo vamos a poder resolver. Esto parecía tabú, ¿no? De esto no se habla. Bueno, hay que hablarlo. Tiene solución y la vamos a instrumentar. Vamos a instrumentar medidas que hagan que la coparticipación vuelva a tener un criterio básicamente de sostener privilegiadamente el primer nivel de atención. Hay un tema un poquito más puntual, porque son menos municipios, pero seguramente todos nos estaremos preguntando sobre el tema de los municipios que tienen políticas restrictivas en relación al tema de utilizar los recursos municipales solo para las personas que residen en el municipio. No voy a hacer nombres, pero esta semana un municipio de la provincia de Buenos Aires que se destaca por rechazar todo lo que le mandan, me agradeció públicamente que el ministerio había resuelto un tema de una ciudadana, una niña de ese municipio que tenía un problema de salud y que se le había resuelto. Entonces a mí, yo tengo que sentarme, pero de buena fe, ¿no? A hablar con ese intendente, a plantearle que ese criterio de rápida actuación, si se quiere de solidaridad, realmente ese criterio de solidaridad que reconoce ese intendente debería ser utilizado también por él mismo cuando a veces deja a las personas embarazadas en la puerta del hospital sin entenderla, diciéndole que se venga para La Plata. Digo,
Hay que hablarle estas cosas. Ningún intendente puede hacer eso. Nadie, ningún ser humano puede hacer eso. Digamos, si vos tenés la respuesta allí, hay que darla. Después, si descubrimos que para ese municipio hay un problema serio de sustentabilidad económica que le genere esa situación, eso se charla y regionalmente se resuelve, para que no sea un menoscabo lógico a la finanza de ese municipio. Pero después, no antes, ¿no? No dejo a la persona esperando antes y después. ¿No? Bueno, podríamos decir también, yo podría comentar que alguna vez esto lo hemos tenido, bueno, digamos, la gente con más historia en esta provincia sabe que alguna vez esto fue escandaloso, digamos, en la época de San Miguel específicamente, digamos, por esta idea de este municipio es mío, 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 podemos recordar al intendente de la época. El problema, la preocupación es que incluso municipios que habían condenado la actitud de ese municipio, luego empezaron a tomar comportamientos parecidos en relación a ese Pero yo voy a decir, ¿no?, una cosita, déjame un minutito más, sí. Te voy a decir algo. Cuando el sistema pierde su conducción y su referencia, lo esperable es que se canibalice. Yo digo se canibaliza. Cada uno trata de hacer lo que puede. Lo que es importante es volver a construir esa rectoría fuerte y que podamos entre todos construir un sistema que nos beneficie a todos. De eso se trata. Perfecto. Bueno, yo creo que todas las personas que nos están escuchando en este momento, compañeros, compañeras, digamos, de todos los niveles, también te han escuchado por televisión, o sea que, digamos, te conocen, y ya casi yo diría, digamos, si no hiciera ninguna pregunta sobre medicamentos, digamos, defraudaría de alguna forma, digamos, porque sabemos exactamente lo que ha significado tu militancia específicamente en algo que a mí me parece también muy interesante, porque en principio la gente te asocia fuertemente con la idea de producción pública de medicamentos, pero recuerdo una y otra vez, digamos, tu insistencia de que aún la producción pública de medicamentos sin una política de medicamentos se pierde, digamos, dentro de lo que es una estrategia que a veces incluso nos lleva hasta el campo internacional, digamos. Entonces la pregunta, si se quiere, es relativamente simple, o sea, sería, ¿cuáles son las posibilidades de una provincia? Porque en este momento estamos específicamente en una provincia, aunque estamos hablando de una provincia de gran porte, tiene una gran capacidad de oligopsonio en el sentido de que es un gran comprador, digamos, y puede también estar en el campo de la producción. ¿Cuáles son las perspectivas que vos entrevés en relación al tema de una política de medicamentos en la provincia? Bueno, al ser un Estado provincial hay instrumentos y herramientas que no manejamos nosotros, ¿no es cierto? Es decir, nosotros no podemos manejar la regulación nacional. Sí tenemos posibilidad de tener una política hacia la provincia porque tenemos esa potestad de generar y producir medicamentos para la provincia sin que necesariamente tengan que tener lo que llamamos tránsito federal, ¿no es cierto? Es decir, tienen que estar certificadas por la ANMAT, en este caso, ¿no? Pero no obstante, siempre pretendemos que todo lo que se haga tenga la máxima calidad, con lo cual, ahora voy a explicar algunas de las cosas, de los proyectos que tenemos, siempre tendemos a que tengan la máxima certificación posible. Esto quiero, antes que nada, aclarar que cuando nosotros en la provincia de Buenos Aires, en el Instituto Biológico Tomás Perón, producimos algo, tiene todos los controles de calidad que lo hacen seguro. El medicamento es seguro, es de calidad, eso no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que en el mundo existen niveles de certificación diferentes que hacen que si hay una norma, que además es la norma aceptada internacionalmente, que se usa fundamentalmente para fines comerciales, porque si no cumplís con esa norma no le podés vender, por ejemplo, a Europa, Estados Unidos, y en esto hay que decirlo también, muchas veces entra la cuestión de la calidad y muchas veces son barreras pararancelarias. ¿Qué quiere decir? Es un Estado, te coloca un estatus de calidad que no hace falta, que no va a haber ninguna diferencia clínica en el uso, en los efectos de un medicamento, pero te mete un estatus tan alto para dos cosas, para que no se lo puedas vender si no tenés esa tecnología, y si querés tener esa tecnología se la tenés que comprar a ellos. Digo esto porque hay que desmistificar algunas cuestiones que tienen que ver con las agencias de regulación en el mundo, que dicen que son neutrales. No hay neutralidad nada en el mundo. Detrás de todas las agencias de regulación en el mundo hay intereses económicos, como en todos lados, en particular con la
agencia FDA de los Estados Unidos de Norteamérica en particular, si hay una agencia que juega en línea con los intereses de su industria farmacéutica, es privilegiadamente esa. Uno dice esto y van a saltar muchos a decir, no, bueno, yo les puedo asegurar que es así, y si quieren algún día, damos un curso para demostrar por qué eso es así. Y hasta te diría que en términos comerciales, no de salud, no está mal, pero no está mal para el país que tiene la potestad de llevarse esos recursos extras, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires la posibilidad de hacer medicamentos de calidad. Lo que pasa es que ahora nos encontramos con un instituto que está produciendo al 8% de su capacidad. Por falta de inversión en los últimos 4 años, el mantenimiento básicamente de las compresoras y la blisteras ya están presupuestándose y están 2 de las máquinas, se las llevaron las empresas para repararlas, mantenimiento común y volver a tener el 100%, que en este caso son 360 millones de comprimidos años contra 30 millones que se están haciendo ahora. Conjuntamente con la gente de epidemiología y de estadística vamos a estar trabajando en qué nos conviene hacer allí. Y esa es una parte de lo que son los comprimidos sólidos, pero también tenemos 3 proyectos que estamos trabajando junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y buscando otros financiamientos, que es ampliar la planta de sólidos a hacerlos en fase húmeda, no en fase seca, porque se pueden hacer las combinaciones de las drogas mucho más homogéneamente, son de mejor calidad y dan otra perspectiva de desarrollo. Por un lado, y con eso concluiríamos en una etapa de a 4 años la recuperación de la parte de medicamentos sólidos. Y luego pasamos a los biológicos. Ustedes saben que nosotros acá hacíamos BCG para el tratamiento del cáncer vesical. Son 2.000 tratamientos para la provincia de Buenos Aires. Como no teníamos certificación ANMAT, se usaba solo en la provincia de Buenos Aires. Eso se dejó de hacer y estamos pagando 480 millones de pesos a una empresa japonesa para comprarle lo mismo que acá hacemos a precios irrisorios. Ahora, estamos pidiendo un crédito para pasar a una etapa superior de la tecnología que se usaba hasta hace unos años, ¿no? Ya que lo vamos a poner, se va a poner con la última tecnología, de manera de tener tránsito federal para llevar medicamentos a todo el país e incluso a países limítrofes. Con lo cual, este proyecto se financia solo y tiene superávit, largamente tiene superávit. Y también la tercera fase, y ahí vamos a hacer BCG, volver a hacer la BCG de recién nacido, la dosis de recién nacido y la PPD. Son 3 que se hacían y que no se dejaron de hacer en estos últimos 3 años. Y el otro proyecto que también estamos buscando el financiamiento, que estamos bastante cerca de conseguirlo, es para hacer vacuna antirrábica, que también se hacía, que se está haciendo, pero que vamos a pensar, no, mejor dicho, vamos a desarrollar, porque eso nos aconsejan, la fabricación de vacuna antirrábica para animales, no humana, porque son 11 millones de dosis que además se pueden llevar a todo el país contra 80.000 dosis que nosotros para la humana nos conviene. Es decir, que hay un proyecto para el Instituto Biológico para la producción pública. Aprovecho esa pregunta para comentar, justamente porque además del tema, digamos, del cálculo, desde el punto de vista económico y de las operaciones económicas que hay contra los grandes compradores, contra los ministerios de salud, hay también un concepto que creo que se ha estado abonando en los últimos 4 años, sobre todo, digamos, que es este concepto de soberanía sanitaria, y que me parece que apunta, digamos, se me ocurre que es un buen ejemplo porque, entre otras cosas, o sea, hemos llegado a cambiar el protocolo vinculado a personas mordidas por animales, digamos, que se pierden, que no se los puede controlar, solo porque colapsó la producción de un laboratorio francés, ¿verdad? O sea que es, digamos, me parece interesante también reforzar que no se trata de un problema solo de cálculo económico. No, de soberanía. O sea, acá llega a haber un conflicto mundial y los países que no tengan posibilidad de tener sus medicamentos se la van a ver en figurilla. Pero también hay otros proyectos que están en carpeta, ¿no? Como estos que ya están formalizados, sino con desarrollos biológicos de otro tipo, un convenio con Fiocruz para hacer transferencia tecnológica, etc. Digo, nos demandaría. Pero además, eso es una herramienta, producción pública, que es una herramienta sustantiva, pero obviamente no hace ni siquiera hace a la minoría de lo que estamos adquiriendo, porque
Nosotros compramos masivamente medicamentos. Entonces, ahí estamos planteando, para resolver el otro gran problema, que encontramos, por ejemplo, en el Ministerio una dispersión de precios fenomenal. Un suero para un hospital, el suero común que se aplica a toda persona que encuentra en un hospital, la podemos encontrar entre 75 y 90 pesos, que es lo que se está pagando hoy en los municipios, en los hospitales por el sistema que llamamos IPACH, lo vamos a explicar, pero un sistema más descentralizado, o 75 pesos que se está pagando en el Ministerio. Bueno, tenemos ofertas de 40 pesos masiva, es decir, comprando masivamente y juntándose para la compra el Estado provincial y los municipios. Entonces, cuando recién hablamos de modelo de financiamiento, todas estas cosas tenemos que empezar a conversar. Si lo tomamos al oxígeno medicinal como un medicamento, como está en la ANMAT tomado de esa manera, el oxígeno medicinal hechos por plantas de oxígeno en los hospitales cuesta el 28% de lo que cuesta comprarlo hoy. Es decir, de los medicamentos de la provincia de Buenos Aires obviamente no tiene temas de comercio internacional, de poder regular, me refiero, la ANMAT, le falta herramientas de negociación de precios con las grandes empresas farmacéuticas, etcétera, que son una docena de herramientas para las políticas de medicamentos que son potestad de nación, pero sí tenemos herramientas locales y la vamos a estar usando, en combinación con otras herramientas de nación, como el programa Remediar, que dentro de 30 días aproximadamente va a estar llegando con 44 productos inicialmente, luego se va a ir aumentando nuevamente. Recuerden que nosotros dejamos con 75 productos en el botiquín, a todos los centros de atención primaria de la provincia de Buenos Aires y del país. Es decir, va a haber una serie de cuestiones que tienen que ver con los medicamentos que van a estar mejorando en la provisión rápida de medicamentos a la gente, sobre todo en los sectores más vulnerables. Pero luego hay que tratar todo el tema del copago, las obras sociales. La política de medicamentos es muy amplia. En la provincia de Buenos Aires, como te digo, tenemos herramientas para actuar, pero la producción pública, las compras conjuntas, el tema de hacer un trabajo muy fuerte sobre el tema de la ley de prescripción por genérico, pero no solamente la ley de prescripción por genérico para que los médicos prescriban como corresponde y como manda la ley. Y en eso vamos a decir, le decimos a los colegios de profesionales que nos ayuden, en realidad sería su tarea, ¿no? Hacerlo, no tendríamos que pedir. Pero no solamente esa cuestión vinculada, sino que la sociedad también tome conciencia de que si yo tengo un Enalapril, que es una droga para la presión, y tengo 17 empresas diferentes que me lo venden. Y si yo creo que la más cara es la mejor, o mi médico me dice que la más cara es la mejor, no le creamos. Es mentira. Pasaron todos los mismos análisis en la agencia regulatoria y son todas buenas. Entonces, ¿qué pasaría si aquella persona que tiene IOMA y que se queja porque no le cubrió el medicamento, y IOMA le dice, sí señor, le cubrió el 100% del medicamento, pero del que viene más barato, porque es lo mismo que el que usted quiere pagar 3 o 4 veces más, y ellos ya es médico, que no le digan, no lo aconsejen mal a su paciente, y personas que entiendan que es lo mismo, que defiendan su salario, que defiendan sus ingresos y no paguen más por algo que la obra social está cubriendo el 100%. Claro, claro. Sabemos que de este tema per se podríamos hablar larguísimo, pero me parece que en el concepto de equidad hay como unos nombres internacionales que son inquietantes por la forma. Uno de ellos es enfermedades negligentemente olvidadas, neglected diseases, digamos, y el otro es drogas huérfanas, digamos, ¿no? Tendríamos también en el radar, digamos, la posibilidad de trabajar en ese frente, porque además nosotros, la provincia de Buenos Aires es una gran provincia de acogida de migrantes de los países limítrofes. Bueno, por ejemplo, caso típico, la tuberculosis. Nosotros hoy, aunque parezca mentira, la medicación de la tuberculosis permanentemente tenemos una atención por falta de oferta, porque los 3 empresas, laboratorios nacionales que tienen el registro no lo quieren hacer, internacionalmente tampoco les resulta rentable. Bueno, se está produciendo en un laboratorio público, a partir de un desarrollo que se hizo en La Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas, con este tema de producir medicamentos en fase húmedo que permitió poner tratamientos de 3 y 4 drogas en un solo comprimido.
Digo, sí que se puede y sí estamos trabajando este tema de los huérfanos fuertemente. Perfecto. Bueno, completamos aquí esta fase y entramos en en el último bloque de la conversación de hoy. Digamos, en ese último bloque estamos recibiendo preguntas. Desde ya queremos decir que no vamos a poder contestar todas las preguntas y vamos a ir viendo quizá una reflexión sobre la pregunta en lo más corta posible para que podamos ver la mayor cantidad. Una nos dice un tema que claramente agradecemos, digamos, porque no lo hemos tocado en profundidad, y también recuerden que en algún momento dado este campo anduvo flotando dentro del Estado provincial, es qué lugar tiene la salud mental en la agenda del Ministerio. Es además una pregunta del Esteves, así que digamos, tiene firma esta pregunta. Bueno, nosotros respetamos y tenemos una enorme admiración por todo el movimiento que se generó en la Argentina y que existe alrededor del problema de la salud mental. En general, como ferraristas que somos, no dividimos salud mental o salud. Salud es todo y componente, por supuesto, sustantivo y importante es el tema de la salud mental. Bueno, la situación que encontramos después de estos 4 años realmente fue que, tanto en la parte de salud mental tradicional, tema de consumos problemáticos, encontramos una situación bastante complicada, ¿no? Centros de salud que prácticamente estaban sin conexiones formales con ninguna estrategia de nada, ni operativa en los territorios. El tema de adicciones, los CPA concretamente, ¿no? Los llegamos a ver como patrullas perdidas que quedaron ahí haciendo lo que podían en el lugar que estaban, desmembrados de los sistemas de salud municipal, provincial. Algunos integraron un poco más al sistema. Digamos, dependió de lo que cada grupo pudo o supo hacer. Y el tema de nosotros tenemos, ustedes saben, 4 hospitales, 2 de los cuales son muy grandes, muy importantes, y también la situación allí es bastante complicada. Le diría que precisamente el tema del Esteves es uno de los, dentro de todos, los que mejor están si los comparamos con otros, ¿no? Ahora, nosotros tenemos un tema. Nosotros para este año tendríamos que haber terminado con la desmanicomialización. Y obviamente se perdieron 4 años para ir construyendo, claro, porque esto no es cuestión de que... bueno, ahí tenemos a la licenciada Julieta Calmes, que es una persona que trabaja de destajo, de mucho reconocimiento y que formó un equipo muy interesante en la provincia de Buenos Aires, que está encargándose primero de rehacer la trama de todo lo que estaba desorganizado, segundo, ir reconociendo las potencialidades de cada lugar y tercero, ya pensando la estrategia de generar los dispositivos no solamente de internación temporal, etcétera, sino lo que hace a la organización comunitaria, en el sentido de todas esas experiencias que se hicieron de talleres de salud mental comunitaria, dispositivos de distinto orden que permitieron que las personas efectivamente pudieran salir de un neuropsiquiátrico, insertarse y estar en la sociedad y vivir en la sociedad en una forma más o menos, bueno, como corresponde desde el punto de vista de derecho humano, como cualquier otra persona. Bueno, en eso por ahí también anuncio, porque por encargo, digamos, del ministro, estamos encarando una serie de diplomaturas, y una de ellas va a ser justamente sobre salud mental con perspectiva de derechos humanos, trabajado junto con Julieta Calmes, y que quizá también como un rasgo identitario es que claramente se está poniendo, digamos, la problemática de las adicciones dentro de una mirada de salud mental. Ustedes ya también saben que adicciones estamos migrando dentro del Estado y lo estamos tomando claramente como un problema de salud pública. Nos preguntan sobre los justiprecios, si podrían establecerse grupos de trabajo que consideren el impacto de la atención más allá de lo que marca el mercado. Esta es la pregunta. Sí, no sé si interpreto bien la pregunta. Yo digo, nosotros no tomamos la variable precio como una variable excluyente a la hora de decir si algo, a la hora de definir el acceso, no vamos a poder resolver el problema de fondo. Yo digo,
forma parte de un posgrado muy grande que nosotros hemos dado en casi todo el país, acerca de demostrar claramente que hoy el precio de los medicamentos, sobre todo los de última generación, es una ecuación financiera, no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con el costo de investigación, desarrollo y producción de ese medicamento. Pero nada. Se construye una polinómica con 7 u 8 variables a partir a cada pagador de cada país, en cada país y a cada pagador dentro de cada país, lo máximo que se le puede sacar, y es un estudio muy riguroso. Por eso a veces cuando pensamos nosotros que vamos a aumentar una alícuota para recaudar más en salud, hay que ser muy cuidadosos, porque estos sectores de poder te esterilizan ese mayor aumento en cuestión de meses, porque saben, recaudó 20% más, le vamos a cobrar 20% más los medicamentos. Recaudó 20% más, le vamos a cobrar 20% más determinados grupos de profesionales que se agrupan con mucho poder para hacer estas cosas. Tienen un 20% más, las prótesis a partir de ahora van a valer un 20% más. Acá ya no hay más precios de mercado regulado con la vieja teoría liberal de oferta y demanda. No tiene nada que ver, se rompió todo ese modelo. Entonces, establecer cuál es el justiprecio, o el precio justo que se debe pagar, no es una cuestión moral, es que, de acuerdo a lo que salió realmente, hay una ganancia lógica, como cualquier otra actividad económica, ¿no? Así que, si hay gente dispuesta a trabajar en estas cosas, bienvenidas. Nosotros tenemos mucha información sobre este tema, pero sí hace falta demostrarle a quienes deciden, por ejemplo, en este caso la justicia, si un medicamento es caro o no, que tomen en cuenta si es caro o no, porque si no, la gente no lo va a poder pagar nadie, ni individualmente ni como Estado. Perfecto. Bueno, le dejamos al ministro la pregunta. No tenemos acá la firma de esta pregunta en particular, por ahí nos pueden averiguar. Pero efectivamente, grupos de trabajo, digamos, cuanto más tengamos en la provincia, mejor. Quizá esto también podemos recordar que incluso casi todos los economistas reconocen que de los mercados más imperfectos que existen, absoluto, el de salud. Y porque tenés además una variable en el medio que no tiene idea. Es la vida o la muerte, o lo que es peor, pensar de que es la vida y ni siquiera es eso, pero pagás como si fuera la vida. Esta pregunta es del laboratorio de Ludovica, así que desde ya los estamos comprometiendo, sí, claro, a los compañeros de Ludovica, digamos, para esta convocatoria que está haciendo el ministro ahora. Esta pregunta quizá yo la modulo porque dice, quizás es una pregunta más para el municipio, pero resulta interesante quizá cuáles serían los ejes que, según la provincia, digamos, debería contener un plan de salud municipal. O sea, el plan de salud municipal primero debería ocuparse sustantivamente de lo que es el primer nivel de atención. Entonces, el centro del plan es el cuidado, la preservación, el cuidado proactivo de la salud, la prevención y la promoción. Y por supuesto, provincia muy extendida, vas a necesitar algún tipo de estructura de internación, con determinado tipo de servicios, que habrá que hacer y pensar regionalmente, porque no es lo mismo un municipio con 6.000 habitantes que uno con 500.000 habitantes. Los dos necesitan un servicio, pero obviamente ese municipio solo no va a poder dar respuesta a todas las complejidades porque directamente no le va a alcanzar el dinero de todo el presupuesto municipal para financiar terapia intensiva, neonatología. Ahí hay que pensar entonces que lo que estamos haciendo, respuestas regionales, en donde entre un conjunto de municipios se ponen de acuerdo con un sistema de derivación rápida para que cada uno en tiempo oportuno use la complejidad que necesita. Y a su vez las regiones entrelazadas entre sí, ¿no? Pero no pensemos en que el municipio tiene que hacer absolutamente todo. Sí pensamos que el municipio tiene que tener fuerte potestad en la parte resolutiva, en la parte operativa, pero en un marco de un sistema provincial. Nos preguntan si consideramos me incluí en la pregunta, si consideramos una capacitación formal para los servicios de tocoginecología en torno a la perspectiva de género. Debería hacerse, ¿no? Es decir, en virtud a todo lo que venimos viendo y observando, me parece, diría, tocoginecología, yo planteé ese ejemplo porque realmente me marcó mucho cuando yo tenía 20 años,
ver eso y sentir como una impotencia porque veía que era un maltrato, quizá me molestaba más porque lo entendía desde la política, desde lo ideológico, ¿no? Y aparte la inequidad, que siempre también además es la inequidad, cómo se trata a uno si es rico o otro si es pobre, ¿no? Me molestó mucho, pero digo, me parece que no es solamente con el servicio de tocoginecología, es algo que lo debemos tomar transversalmente para todas las especialidades y para toda la formación. La perspectiva de género se mete en todos lados hoy. Exactamente. Bueno, quizá anuncio también que en la producción de diplomas, digamos, vamos a tener no solamente diplomas por campos específicos, sino una especie de módulo cero transversal donde aparezcan temas claves, uno de ellos, digamos, perspectiva de género, derechos humanos, digamos, que serían transversales a todos los diplomas que vamos a estar planteando para consolidar esta idea de escuela de gobierno. Nos preguntan cómo se consolida un espacio de comisión farmacoterapéutico en un centro de salud que sea de gestión pública. Y yo, digamos, no está en la pregunta, pero meto un poco una cola ahí, digamos, para también recordar que a veces los centros de salud, digamos, no identifican que la farmacovigilancia es una función también del primer nivel de atención, ¿no? Del primer nivel de atención, y hay muchos médicos que ni siquiera registran que tienen que hacer fármacos, pero muchísimos. Y hay muchos médicos que sí lo registran, pero dicen, no me quiero meter en lío, porque si yo hago eso, después me piden más cosas y me lleva tiempo. Ese es un grado de irresponsabilidad supino, ¿no es cierto? Porque precisamente para poder decir un médico, no le doy este genérico, porque no hace el mismo efecto que otro, tengo que tener la prueba objetiva. La prueba objetiva es lo que yo he denunciado a través de la farmacovigilancia, con lo cual, denuncia de falta de efecto terapéutico o efectos indeseables, etcétera, que no conste una denuncia concomitante de tipo de la farmacovigilancia, no deberíamos creerle absolutamente nada, ¿no? Sí hay que trabajar mucho este tema. El programa Remediar va a volver a traer esa planilla que hay que llenar, que yo sé y entiendo que muchas veces le hacemos llenar demasiadas planillas a la gente, pero que tiene que ver con el uso racional de los medicamentos, los efectos indeseables, etcétera, etcétera, y para la epidemiología, para nosotros poder tener información epidemiológica en base a toda la medicación que se está entregando. Justamente en relación a esto, nos preguntan, digamos, ¿qué papel la política de salud le otorga, digamos, a la informática en la articulación entre salud municipal y salud provincial? Bueno, cuando nosotros empezamos a diseñar hace 2 años atrás, ¿no? En realidad hace mucho más en términos de una propuesta general, pero después empezamos a pensar más en la provincia, tuvimos que escribir una parte de un libro que salió el año pasado. Cuando empezamos a pensar cuáles eran los 5 o 6 ejes centrales para ir reperfilando esa palabra que ahora se puso de moda, reformulando un sistema de salud, en este caso ya para la provincia de Buenos Aires, planteamos que entre los 5 o 6 puntos centrales está la informática. La informática incontrastablemente es un elemento extraordinario de gestión, pero no hay que mistificar, es decir, el sistema informático no resuelve los problemas. El sistema informático, una vez que están dados los consensos y se han construido los ámbitos, te ayuda a que todo funcione mejor. Porque si no, es muy fácil, se boicotea el sistema informático. No funciona, y siendo que debería funcionar. Hay que buscar todos los consensos y que es lo que estamos buscando con todos los municipios para poder articular y utilizar una herramienta de gestión informática que cosas que hoy se hacen en forma muy manual sean prácticamente automatizadas para poder auditar. Vos ponés un buen sistema informático en la provincia de Buenos Aires y no pueden aparecer que 14 personas van al médico todos los días en un municipio, porque salta una luz roja automática así, sin pasar por la amarilla, porque tienen 3 niveles. Todo lo que se sale de lo estándar saltan alarmas. Entonces favorecen mucho, incluso para la obra social provincial, enormemente a los sistemas informáticos la gestión, porque vos tenés que tener un ejército de auditores viendo si están haciendo trampa en algún lado en el sistema, porque el sistema te lo determina rápidamente en el
el lugar donde hay una desviación del estándar. Entonces se dirige allí. Indudablemente la provincia de Buenos Aires, por su dimensión, más la telesalud, la telemedicina. De hecho, estamos ya, la semana pasada nos juntamos con 2 especialistas que van a venir a trabajar con nosotros. Imagínense lo que es tener la gestión de imágenes centralizada en un solo lugar, con lo cual vos tenés un técnico en cualquiera de los 225 hospitales de la provincia municipales o los 77 provinciales, y necesitas un lugar donde, obviamente por especialidad, ¿no? Porque vas a citar uno que haga mamografía, otro que... No es que todos pueden hacer todo, pero vos tenés en un solo lugar todos, y un técnico te hace... Se transmite la imagen exactamente igual que si estuvieras en el mismo hospital, pero en una habitación contigua, y entonces también, hablando del ahorro de recursos por el uso de la informática, toda la historia clínica digitalizada, bueno, todas estas cuestiones que tienen sus bemoles, ¿no? Con Mario lo hemos discutido varias veces. Hay que tener cuidado con el uso de la información. Si uno no tiene todos los niveles de seguridad para que asegure que los datos se preservan, esos datos pueden terminar siendo mañana vendidos en una forma muy jugosa a determinadas empresas. Entonces, hay una cuestión de ahí contradictoria. Necesitamos tecnología, sí, necesitamos que podamos evitar que cada vez que una persona cae en un lugar que no es el lugar donde está, tengan que hacerle un montón de análisis y cosas cuando está en una historia clínica digital. Sí, favorece, lo necesitamos, pero hay que preservar mucho el tema de la privacidad de los datos. De paso, digamos, me parece interesante comentar que uno de los motivos, digamos, subproductos, digamos, de este curso en particular es justamente, digamos, mapear, digamos, cuáles son los nodos que están activos en la provincia, porque teníamos justamente, digamos, nodos que estaban figurando pero que tenían guardados los equipos, y sabíamos, digamos, por lo menos el último año, digamos, esta sala se utilizó 2 días en todo el año, digamos, de tal manera que... y también quería anunciar que la Escuela de Gobierno no tiene como pretensión solo circular, llamémosla así, información sanitaria, digamos, sino que con todo gusto, cuando resulte pertinente para la política pública, estaremos compartiendo desde aquí, digamos, cursos vinculados a formación clínica, a formación pediátrica, como recurso además de respaldo para las residencias. Son 5.700 residentes en toda la provincia, digamos. Es una universidad. Exactamente. Y que queremos ponerlos en red. Ya la última reunión hablamos de residencias, digamos, para que empecemos a plantear la idea de que no hay un residente de este hospital y de otro hospital, sino que todos son residentes de la provincia. Ruth, esta pregunta quizá tiene más que ver con la participación tuya en el COFESA. Ruth es referente del programa Remediar de Escobar, y nos pregunta a partir de cuándo tendremos un panorama de regulación de medicamentos, ya que entre los faltantes a nivel nacional se encuentran medicamentos básicos. Sí. Bueno, no se informó en el COFESA, llevamos 2 reuniones de COFESA, en la última no se informó este dato en particular, lo podemos preguntar en el próximo. Sí se informó esto que le estoy diciendo, que en aproximadamente un mes y días vamos a tener ya la primera entrega masiva del Remediar, pero lo que dice es totalmente certero. Hoy hay una política exprofeso de los medicamentos de dejar de producir determinado tipo de medicamentos, y no estamos hablando de huérfanos, que no sean rentables, estamos hablando de medicamentos que se reemplazan por otros que son mucho más costosos. Ustedes saben que en la historia de la humanidad el estudio de hipertensión arterial más grande que se hizo duró 8 años. Y compararon 4 medicamentos, de los cuales era un viejo diurético de años y ya con la patente vencida, con lo que en ese momento eran las beta-bloqueantes, los canales de calcio, bloqueantes de los canales de calcio, y los ECA, ¿no? Y se encontró, después de 8 años, 42.000 personas, que lo que mejor efecto había dado era el diurético baratito y de años. Bueno, ¿qué creen que pasó con ese diurético? Desapareció del mapa. Y hoy uno habla con un médico, habla con un cardiólogo, y cuando le dice, pero mira este estudio, y dice, no vas a comparar una cosa viejísima contra algo que es mucho más moderno. Bueno,
La verdad que los resultados incluso eran mejor, no solamente para bajar la presión, sino la compliance cardíaca mejoraba, es decir, tenía mejor efecto sobre el funcionamiento cardíaco que el resto de los medicamentos. Bueno, esto pasa todo el tiempo y hoy es dramático. Y además no olvidemos el tema de los antibióticos. Lo que está pasando que hoy ya está alarma y alerta en todo el mundo por el tema de los antibióticos, la resistencia bacteriana, fundamentalmente por el mal uso de los medicamentos y en este caso de los antibióticos. Alarma de la Sociedad Argentina de Infectología, alarma de todo porque realmente ahí se está generando un tema que no, ya es un problema, pero que es un problema futuro muy grave. Tengo otra pregunta confesa, digamos, que es si se van a realizar programas o recuperar programas como médicos comunitarios con objeto de llegar a todos los distritos. Sí, se informó también que se está reformulando, se lo dijo así, va a tener otro nombre, que creo que va a ser equipos de salud de la comunidad, familiar y de la comunidad, algo por el estilo, va a ser el nombre. Se habla como de un médico comunitario potenciado. Es decir, y lo que nos están informando es que bueno, la complejidad del armado, elegir las primeras cohortes, etcétera, etcétera, va a demorar, yo calculo, el lapso de este año y supongo que ese programa estará ya vigente en sus primeras etapas desde el año próximo, ¿no? Pero también va a ser muy importante porque, fíjense, el programa tenía vacunadoras. Nosotros ahora para lanzar el programa de fortalecimiento de la vacunación en las zonas donde está circulando el virus del sarampión, en esos municipios fuimos y algunos municipios, de uno de ellos yo había sido director de atención primaria hace muchos años y me fui, había 80 vacunadoras, había 33 centros de atención primaria, medicina preventiva, hospitales que vacunaban y tenían 2 vacunadores promedio cada uno. Hoy cuando fuimos había 15, 20. Y encima épocas de vacaciones, bueno, hubo que salir a contratar vacunadoras, ¿no? Conseguir que las universidades José C. Paz, de Lanús, nos dieran listados, ir a contratar por fuera de lo porque no hay. Pero también cuando fuimos a buscar los tráilers sanitarios para ubicar estratégicamente, encontramos que los tráilers están en el Hospital El Dique, todos arrumbados, 4 años a la intemperie sin usarse. Con lo cual ahora tenemos que ir porque gentilmente un intendente vecino nos va a ceder un taller para que los reparemos. Es decir que hay que volver a poner todo este ensamble. La vacuna no es solamente tener la vacuna, ¿no? Todo este ensamble, este encadenamiento de los procesos para producir salud que se vieron severamente diezmados. Entonces, el programa médico comunitario era algo que servía a todas las provincias, un programa que servía a todas las provincias, con sus también limitaciones, ¿no? Que nosotros en su momento lo tomamos como una experiencia muy buena, pero planteábamos que había que pagarle mejor a la gente, por ejemplo, y que tenía que ser más estable, y que la gente que permanecía en el programa luego quedaba como planta permanente de un sistema. Ustedes recuerdan que lanzamos el proyecto de ley para generar 6.000 equipos básicos para el primer nivel de atención, tuvo media sanción en diputados, estaba todo fondeado, todo financiado, y luego cambió el gobierno y se cayó la ley porque no se trató en el Senado. Nos preguntan, digamos, además de inscribirnos dentro de la política nacional en relación al tema de la crisis alimentaria, digamos, de qué manera esas políticas se articulan con nuestros programas de alimentación, nutrición, los programas. De hecho, toda nuestra estructura, nuestros programas hoy en el Ministerio están trabajando en las escuelas de verano, en los dispositivos nutricionales, en conjunto con dispositivos nacionales, ¿no? Esta encuesta que yo les comentaba que se hizo sobre 727 chicos, son de operativos que se hicieron en 7 u 8 distritos del conurbano bonaerense, en escuelas de verano con los equipos de salud, viendo 4 o 5 temas centrales: peso, nutrición, salud bucal. Vamos a estar trabajando mucho y en el Ministerio, en el nuevo organigrama, va a volver a tener una dirección de salud bucal, no va a ser solo un programa. La salud bucal es una situación dramática. Así que están trabajando los equipos fuertemente articulados con educación. De hecho, este informe se compartió entre Educación y Ministerio de Salud de la Nación, y con desarrollo de la comunidad, en particular con esos dos, porque son los dos más afines, ¿no? Nos quedan 2 preguntas, aquí ya estamos cerrando, lamentablemente pedimos disculpas para las preguntas
restantes que van llegando. Les recordamos que nosotros armamos un banco de preguntas y que en la medida de lo posible en las charlas subsiguientes vamos a ir abordando las preguntas que quedan pendientes. Una es, digamos, de las que nos quedan, dejo una de postre muy interesante. Esta es cómo se está pensando la incorporación de residentes ya graduados, digamos, al sistema público, en parte también para evitar el multiempleo. Sí, nosotros en eso vamos a poner una atención muy fuerte en tratar de retener todos los recursos o gran parte de los recursos que se formen, fuerza laboral en salud, como le decimos ahora, a nivel público y contenerlos en los hospitales. Obviamente que el tema del pluriempleo es uno de los temas centrales hoy y que es la realidad que marca que el deterioro y la precarización laboral no solamente del subsector público, vuelvo a repetirlo, de todos los subsectores del sistema de salud, llevan a que una persona tenga que tener 2 o 3 trabajos y trabajar a veces 80, 90, 100 horas semanales. Eso después se paga en algún lado, generalmente con las coronarias, y entonces terminamos mal los que estamos en este pluriempleo o los que tienen actividad con mucho desempeño físico, como pueden ser los camilleros, las enfermeras, que terminan muy mal con sus columnas, con sus articulaciones. Es un tema que hay que encararlo. De hecho, cuando yo mencioné recién esos 6.000 equipos básicos para el primer nivel de atención, iban a tener un nivel remunerativo superlativo, carrera sanitaria, reconocimiento, capacitación permanente, todo lo que hace que una persona no necesite más que ese trabajo para vivir dignamente, se pueda dedicar a eso exclusivamente y a su vez hacer una muy buena ecuación entre calidad de vida personal y sus ingresos que le permitan vivir en forma más o menos bien, como pretende cualquier ser humano. Ahora, yo le mentiría si eso que lo discutíamos en el 2015 lo podemos implementar rápidamente hoy. Va a ser un proceso de recuperación progresiva porque el deterioro que ha quedado en estos 4 años de una situación que tenía falencias estructurales a corregir de décadas, pero encima se sumó un desfinanciamiento tan grande de todo el sistema, nos condiciona para poder esta respuesta. Es decir, en concreto, no vamos a poder mandar hoy una ley de los 6.000 equipos básicos con salarios iniciales de 100.000 pesos, como habíamos mandado en aquel entonces, porque hoy no están esos recursos, pero sí es necesario reconstruirlos. Reconstruir los recursos es también ahorrar en todo lo que estamos gastando de más, en particular con esto que mencionaba. Ustedes piensen que del gasto total que se hace en medicamentos en nuestro país y en los países del mundo, ya casi la mitad se está yendo por un grupo chiquitito de medicamentos, de ese universo enorme de medicamentos, que son los mal llamados de alto costo, medicamentos de alto precio. Si nosotros lográramos también, a su vez, de mejorar la recaudación, mejorar los presupuestos, que de hecho vamos a plantear en la provincia de Buenos Aires una recuperación de la participación del presupuesto de salud en el presupuesto total de la provincia. Eso está conversado con el gobernador y de buena gana que lo vamos a hacer, pero también pensar en cómo ahorramos recursos que hoy se están yendo muy por fuera del sistema y que no nos permite, por ejemplo, pagar buenos salarios. Me parece que utilizaríamos el último minuto para dejarte un poco la cámara, pensar un poco en nuestros, en una enorme cantidad. Nosotros, nuestro número mágico es 2.000 compañeros y compañeras de trabajo en toda la provincia que nos están siguiendo, para de alguna manera invitarlos a sumarse, digamos, a esta gesta, a esta etapa de la política pública en la provincia, ¿verdad? Sí, la verdad que nosotros estamos absolutamente convencidos, lo hemos dicho hace añares que estamos en esto, que esta es una construcción colectiva, la salud es una construcción colectiva. No la podemos, no es una cuestión individual, no es una cuestión que nos salvamos solo por sector, por sociedad científica o por grupo de poder dentro del sistema según que desarrollamos más poder de incidir o menos poder de incidir. Construir un sistema de salud implica una construcción colectiva en donde participan todos los trabajadores de la salud, pero participa la comunidad en su conjunto.
Si nosotros podemos empezar a cambiar ese paradigma de pensamiento, y vuelvo a repetir, no es para nada contradictorio que el neurocirujano sea el mejor neurocirujano, que el traumatólogo sea el mejor traumatólogo, que el gastroenterólogo sea el mejor traumatólogo. No es contradictorio, no han querido instalar una contradicción como que lo nuestro es medicina berreta, de cuarta, para los pobres. No es así. En los países que realmente la salud funciona bien, en los que realmente la salud funciona bien, el sistema de salud tiene características diferentes a estas que se han impuesto hegemónicamente y que nos enseñan en nuestras casas de altos estudios, con quienes también estamos debatiendo y discutiendo para que empiecen a hacer experiencias como fue la de La Matanza, como es la de la Universidad de Mar del Plata, como fue también la Universidad de Rosario, etcétera, en donde hay experiencias donde se puede formar un sujeto trabajador de la salud diferente. Pero es una construcción de todos y abierta, y con todos, ¿no? Con lo bueno y lo malo de ser abierta, quiero decir, se aceptan las críticas con la misma facilidad con que se aceptan las alabanzas a lo que uno dice, ¿no? No es cuestión de decir, vengan a pensar exactamente igual que nosotros. Coincidimos en un concepto de que esto no va más, así como está la salud en Argentina, no va más, lo empezamos a construir de nuevo entre todos y todas, o vamos a seguir con una salud cada vez más inequitativa y con trabajadores de la salud, se lo quiero recalcar una y otra vez, cada vez más precarizada. Bueno, podemos saludar desde aquí también, entre otras cosas, hay una compañera que va a estar de docente. Hoy, digamos, 8.800 estudiantes de todas las carreras de salud se convocan en la Universidad Nacional de La Plata para el nuevo modelo de ingreso irrestricto. Y la verdad que tenemos, por lo menos es bueno que ellos sepan, digamos, la enorme expectativa que tenemos, que las nuevas generaciones puedan comprender, digamos, estos debates, digamos, que de alguna manera estamos dando en el campo de la salud. Agradecemos profundamente, digamos, al ministro de Salud que se haya tomado 2 horas para estar con nosotros de su apretadísima agenda. Tenemos un montón de saludos desde toda la provincia. Pero queremos ser estrictos en el cumplimiento del horario, recordar que se va a colgar la filmación, digamos, y que de alguna manera, digamos, los que nos están siguiendo en formato curso, el día viernes, digamos, ya van a tener la primera evaluación. Nuevamente, muchísimas gracias, Daniel, por estar acá con nosotros. Y el próximo jueves continuamos con la presencia del doctor Víctor Penchazade, porque vamos a discutir específicamente sobre cómo poner la investigación al servicio del derecho a la salud de la población. Muchas gracias. Se aplaude.